¿Alguna vez has sentido que la vida te tiene atrapado en un lugar del que no puedes escapar? Manuel creció en un barrio modesto, donde cada día parecía igual al anterior. Cada mañana veía a su madre regresar agotada después de largas horas de trabajo, y un pensamiento constante lo perseguía: ¿esto es todo lo que la vida tiene para ofrecerme? No tenía dinero, ni contactos, y a veces ni siquiera claridad sobre su camino. Pero algo dentro de él empezaba a arder, una chispa de deseo que no podía ignorar. Esa chispa le decía que tal vez, solo tal vez, había un mundo más allá de las calles que conocía, un mundo al que solo llegaban quienes se atrevían a pensar diferente. Un día, mientras ayudaba en una pequeña tienda, escuchó a dos clientes hablar sobre mentalidad, y algo hizo clic en su mente: no es el dinero lo que marca la diferencia, es cómo piensas. Esa frase cambió todo. Manuel empezó a buscar conocimientos, estudiar, observar, y poco a poco, descubrió un camino que lo llevaría más allá de lo que alguna vez imaginó. Pero no estaba solo. Eva, una joven valiente con sueños grandes, apareció en su camino. Juntos enfrentaron dudas, tropiezos y miedos. Cada pequeño paso, cada decisión, los acercaba a la transformación que parecía imposible al principio. Y mientras la presión y los desafíos aumentaban, ellos entendieron algo vital: la verdadera libertad no está en el dinero, sino en la mente que se atreve a pensar en grande. Si quieres descubrir cómo Manuel y Eva lograron romper sus límites, enfrentar sus miedos y crear un futuro que parecía inalcanzable, quédate hasta el final. Y si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte para recibir videos motivacionales diarios que te inspiren y te enseñen a crecer cada día. Gracias por tu apoyo. Había quienes decían que nacer en la pobreza era una sentencia inevitable, un destino ya escrito que definía para siempre quién podía llegar a ser y quién no. Pero Manuel, un joven que creció en un barrio sencillo, donde los sueños de prosperidad parecían siempre reservados para otros, sentía que esa idea pesaba demasiado. Cada mañana lo veía a su madre levantarse antes del amanecer, trabajar largas horas y regresar con el cansancio reflejado en su rostro. Manuel la amaba profundamente, pero cada gesto de fatiga despertaba en él una pregunta silenciosa que no podía ignorar: ¿esto es todo lo que la vida tiene para ofrecerme? Manuel no tenía riquezas, ni contactos influyentes, ni un plan claro para su futuro. Lo único que poseía era un deseo intenso de cambiar su realidad, no para presumir, ni para ser famoso, sino para demostrar que el origen no define el destino. Caminando hacia su pequeño trabajo diario, observaba los edificios altos del centro y se preguntaba cómo esas personas habían llegado tan lejos. Para él, parecía que vivían en otro mundo, uno al que no podía acceder, como si una muralla invisible lo separara de sus posibilidades. Pero esa muralla no era real. Era mental. Y sin saberlo, esa simple sospecha de que quizás existía otra vida posible se convirtió en la chispa que comenzaría a cambiarlo todo. Cada día que Manuel regresaba a casa después de su turno, esa pregunta silenciosa lo perseguía: ¿y si puedo más? No sabía de dónde venía esa inquietud, pero sentía que ignorarla sería traicionarse a sí mismo. Esa chispa era incómoda, pero era también un llamado interno, uno que no podía dejar pasar. Una tarde, mientras ayudaba a cerrar la pequeña tienda donde trabajaba, escuchó a dos clientes hablar sobre mentalidad y éxito. Manuel nunca había prestado atención a esas conversaciones, pero algo en sus palabras lo atrapó. La diferencia no está en el dinero. Está en cómo piensas, dijo uno. El otro respondió: algunos solo sobreviven, mientras que otros se preparan para crecer. Esas palabras permanecieron días enteros en su mente. Mentalidad, pensó Manuel, una palabra sencilla que comenzaba a abrirle una ventana a un mundo que hasta ahora había parecido inalcanzable. Al llegar a casa, encendió su viejo celular y comenzó a buscar libros, videos y testimonios de personas que habían comenzado desde cero y aún así habían logrado transformar sus vidas. Cuanto más se sumergía en esas historias, más se daba cuenta de algo incómodo: no eran sus recursos, ni su barrio, ni su trabajo lo que lo limitaba.
Lo que lo detenía era su propia forma de pensar. Durante años había aceptado límites sin cuestionarlos, sin imaginar siquiera que podía romperlos. Esa noche, Manuel tomó un cuaderno y escribió una frase que cambiaría su camino: pensar en grande es mi verdadero punto de partida. Mientras veía esas palabras sobre la página, sintió algo diferente. No era motivación pasajera. Era claridad. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la sensación de que podía dirigir su vida, no solo reaccionar a ella. Comenzó a observarse con honestidad y a reconocer que muchas de sus costumbres, procrastinar, aceptar cualquier trabajo sin cuestionarlo, evitar los desafíos, eran extensiones de esa mentalidad limitada que había heredado sin darse cuenta. Decidido a cambiar, Manuel empezó a actuar. Se inscribió en cursos gratuitos, escuchaba audiolibros mientras iba al trabajo, y comenzó a seguir a personas que compartían conocimiento real sobre negocios, finanzas y crecimiento personal. Quería aprender cómo pensaban aquellos que estaban donde él soñaba llegar. Lo más difícil fue aceptar que muchas personas en su entorno no lo entenderían. Cuando les hablaba de sus planes, algunos se reían y otros le decían que no se ilusionara. Pero para Manuel, esas reacciones no eran un obstáculo, eran señales de que estaba empezando a moverse hacia un terreno donde pocos se atrevían a ir. Con el tiempo, Manuel cambió su círculo de personas. Buscó grupos y comunidades donde la conversación giraba en torno a proyectos, no problemas, y soluciones, no excusas. Rodearse de esa gente no solo lo inspiraba, sino que le mostraba lo que era posible. Sin darse cuenta, ese simple acto de cambiar lo que dejaba entrar en su mente estaba preparando el terreno para el salto que transformaría su vida para siempre. Un día, mientras escuchaba a un mentor en línea hablar sobre emprendimiento, algo hizo clic dentro de Manuel. Los negocios nacen cuando encuentras un problema real y ayudas a resolverlo, dijo el mentor. Esa frase lo acompañó durante toda la semana y comenzó a mirar su entorno de otra manera, no como un espectador, sino como un observador atento. En la pequeña tienda donde trabajaba, notó que muchos clientes buscaban productos organizados y personalizados, pero la tienda no tenía tiempo ni estructura para ofrecer ese servicio. En su barrio, los talleres y pequeños comercios también necesitaban ayuda para gestionar pedidos, organizar inventarios o mejorar su presencia en redes sociales, pero nadie ofrecía soluciones accesibles. La pregunta inevitable surgió en su mente: ¿y si yo puedo resolver alguno de estos problemas? Manuel comprendió que no podía esperar al momento perfecto, porque ese momento nunca llega. Así que decidió empezar con lo que tenía: un celular viejo, tiempo limitado y una enorme voluntad de aprender. Creó su primera pequeña oferta: ayudar a comercios locales a organizar catálogos y gestionar pedidos en redes sociales. Al principio lo llamó algo temporal, pero en el fondo sabía que era su primer paso real. Lo que más lo motivó no fue el dinero, sino la sensación de aportar verdadero valor. Cuando un vendedor del barrio le dijo: «Gracias, las ventas subieron esta semana gracias a lo que hiciste», Manuel sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Esa fue la primera señal de que su mente ampliada empezaba a materializarse. A medida que ayudaba a más negocios, su pequeño proyecto comenzó a crecer. Lo que empezó como un favor ocasional se convirtió en una demanda constante. Pero con cada nuevo cliente llegó una nueva realidad: Manuel no podía hacerlo todo solo. Pasaba noches enteras editando fotos, respondiendo mensajes, creando catálogos y revisando pedidos, y aún así siempre sentía que faltaba algo. En lugar de frustrarse, observó cómo trabajaban los empresarios que admiraba. Todos tenían algo en común: un equipo. La idea de contratar a alguien le parecía exagerada al principio. ¿Quién soy yo para tener un equipo?, se preguntaba. Pero recordó su nueva regla: pensar en grande. Así que dio el paso. Contrató a una joven estudiante para ayudarlo con las fotos y luego a un amigo con conocimientos de diseño. Ambos trabajaban solo algunas horas a la semana, pero ese pequeño apoyo liberó tiempo valioso y alivió su carga mental.
Con su primer mini equipo funcionando, Manuel empezó a cambiar de rol sin darse cuenta. Ya no era quien hacía todo, sino quien organizaba, guiaba y delegaba. Por primera vez experimentó lo que significaba escalar un negocio, más clientes sin multiplicar su agotamiento. Comprendió algo crucial: el verdadero salto no ocurría cuando conseguía más ventas, sino cuando dejó de pensar como un trabajador dentro de su propio proyecto y empezó a pensar como un empresario. Sin darse cuenta, estaba entrando en un punto donde su vida daría un giro irreversible. Manuel comenzó a notar un cambio sutil pero profundo. Ya no se despertaba pensando en tareas, sino en estrategias. Su mente pasó de "qué tengo que hacer hoy" a "cómo puedo hacer que esto funcione aún mejor". Mientras su equipo cumplía tareas, él comenzó a estudiar algo que nunca había imaginado: sistemas, procesos y estandarización. Descubrió que los empresarios que admiraban no eran superhéroes, sino arquitectos de organización. No dependían de su fuerza, sino de sus estructuras. Documentó cada paso: cómo se tomaban fotos, cómo se respondían mensajes, cómo se entregaban catálogos, cómo se actualizaban inventarios. Lo que antes hacía de manera improvisada, ahora tenía un método claro. Cada proceso creado le quitaba un peso de los hombros. El verdadero desafío llegó cuando tuvo que confiar plenamente en su equipo, dejar que otros decidieran, resolvieran y enfrentaran problemas en su nombre. Al principio le daba miedo, temía que algo saliera mal, que los clientes se quejaran, que todo se derrumbara. Sin embargo, cada vez que dejaba espacio, su equipo respondía mejor de lo que esperaba. Sin grandes anuncios ni momentos dramáticos, su negocio comenzó a depender menos de sus horas y más de la estructura que había construido. Y fue entonces cuando entendió la diferencia entre los 3 niveles de negocio. Él había dejado de ser quien hacía todo para convertirse en quien construye algo que funciona. Con el tiempo, la resiliencia se convirtió en su aliada. Manuel aprendió que fracasar no era caerse y quedarse allí, sino levantarse siendo mejor que antes. Cada error se transformaba en una lección valiosa. Empezó a ver los tropiezos como maestros estrictos pero justos. Mientras muchos se detenían ante el primer obstáculo, él avanzaba, ajustando y reforzando lo que funcionaba. Ya no estaba improvisando un pequeño negocio, estaba formando carácter, y ese carácter sería la clave de su éxito futuro. En medio de su proceso de aprendizaje y crecimiento, Manuel conoció la historia de Eva, una mujer que se convertiría en una inspiración constante para él. La escuchó en una conferencia online. Eva había comenzado con recursos aún más limitados que los suyos, vendiendo pequeños artículos hechos a mano en ferias locales. Sus ingresos apenas cubrían los materiales, pero su dedicación era innegable. Un día decidió aplicar la misma filosofía que había transformado la vida de Manuel: pensar en grande. En lugar de dispersarse vendiendo muchos productos, eligió uno solo, simple y fácil de producir, y lo vendió localmente. Pronto identificó un problema mayor: muchas personas querían personalización rápida y accesible, algo que las ferias no podían ofrecer. Ajustó su producto, mejoró procesos y sistematizó su trabajo. Finalmente, abrió una pequeña tienda online. Comenzó sola, luego contrató a una amiga, después un asistente, hasta formar un equipo de 7 personas. Con el tiempo, su negocio llegó a exportar a 3 países. La frase más poderosa de Eva fue clara: primero descubrí algo pequeño que funcionaba. Luego miré más lejos, ajusté y escalé. Esa historia no solo confirmó que el camino de Manuel era posible, sino que le mostró que la grandeza siempre empieza con un paso pequeño, pero valiente. Inspirado por Eva y consciente de cuánto había avanzado desde aquel primer día en que escribió "Pensar en grande es mi punto de partida", Manuel sintió que había llegado a un momento de claridad profunda. Observó su negocio, su equipo, los sistemas que había construido y la nueva seguridad que tenía en sí mismo, y comprendió que la verdadera transformación no había sido económica, sino mental. Recordó cómo comenzó solo, cansado, observando los edificios altos como si pertenecieran a otro mundo. Hoy,
aunque no se consideraba rico o famoso en términos extravagantes, había alcanzado algo mucho más valioso: libertad. Libertad para elegir, crear, delegar, descansar sin que todo se derrumbara, y soñar aún más alto. En una tarde tranquila, mientras revisaba nuevos proyectos con su equipo, Manuel se dio cuenta de que ya no estaba en el nivel 1, donde hacía todo él mismo. Tampoco estaba atrapado en el nivel 2, controlando absolutamente todo. Sin darse cuenta, había alcanzado el nivel 3, un negocio con estructura, personas autónomas y procesos que continuaban incluso sin su presencia. Aquello que un día creyó imposible, ahora formaba parte natural de su vida. Y entonces lo comprendió con absoluta certeza: el origen no define el destino, pero la mentalidad sí. Cuando decidió pensar en grande, el camino cambió y las oportunidades se abrieron. Manuel ya no era aquel joven que dudaba de sí mismo. Era alguien que había construido impacto, crecimiento y un futuro que trascendía su trabajo diario. El mensaje final que compartió con quienes seguían su historia fue simple pero poderoso: empieza pequeño si es necesario, pero siempre piensa en grande. Ahí reside la verdadera libertad. Cada paso hacia una mentalidad más amplia abre caminos que antes parecían imposibles. Cada acción, cada error, cada aprendizaje fue un ladrillo en la construcción de su vida. Manuel había comprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de elegir, de crear y de trascender. Si esta historia tocó algo dentro de ti, recuerda: el cambio comienza en tu mente. El primer paso puede ser pequeño, casi invisible, pero es suficiente para empezar a construir un futuro que parecía imposible. Piensa en grande, actúa con decisión y nunca subestimes el poder de una idea acompañada de acción. La vida no espera, pero si te atreves, tú puedes transformarla.